Hola, soy Marcelo Monzón y en este tutorial vamos a aprender a hacer un objeto 3D desde cero utilizando únicamente Photoshop. Una idea para agilizar tiempos, que no la voy a mostrar pero se las digo, es que podríamos realizar la base que vamos a utilizar en este momento para hacer este tutorial en Illustrator, hacer las pruebas en Illustrator para ver si la instrucción sale como nosotros queremos, y una vez que tenemos la forma, la importamos, la forma vectorial, no el 3D, directamente a Photoshop y realizamos todo el renderizado, la instrucción, etcétera, etcétera, dentro de Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es crear un documento nuevo. En este caso, el documento lo vamos a hacer de 500 por 500 píxeles. Si vamos a trabajar para gráfica, tendríamos que trabajar con un tamaño mayor. En este caso, como es para video, lo estoy haciendo en una resolución un poco más chica. Además de que va a renderizar mucho más rápido que si fuese una imagen muy grande. Perdón, estoy un poco engripado. Bueno, nosotros vamos a realizar la forma utilizando directamente la pluma. Pero en este caso, lo que voy a hacer es utilizar un objeto vectorial conocido como forma predefinida. Obviamente, la forma predefinida no está dentro de la galería que viene por defecto en Photoshop, por lo cual yo voy a utilizar una que creé para este tutorial. Vamos a trabajar con un color rojo. En realidad el color no importa porque eso lo vamos a modificar directamente al momento de renderizar la imagen. Entonces, yo tengo la costumbre que como trabajo con pinceles, formas predefinidas, gradientes propios, en general, en vez de cargarlos y agregarlos a la galería, lo que hago, los reemplazo. ¿Tá? En este caso, cuando haga el reemplazo, va a quedar solamente el peón. Lo reemplacé, acá tenemos el peón. Nosotros tenemos dos formas de utilizar la forma predefinida. Una es cliqueando en la forma predefinida y utilizando la aplicación manual, apretando la tecla Shift, vamos a mantener la forma real, sin importar el tamaño. Al ser vectorial no importa. En este caso no me interesa utilizar esa técnica. Lo que sí es importante saber que cualquiera de los dos casos, tanto se haga de forma manual o de forma predefinida como lo voy a hacer a continuación, tenemos que tener seleccionado en el menú, o mejor dicho, en la ventana de opciones, en el menú de forma de aplicación, la opción formas y no trazados o píxeles. Dejamos en este lugar la opción formas y en vez de hacer clic y arrastrar, solamente hago clic y me va a abrir esta ventana. En esta ventana nosotros podemos definir el tamaño que va a tener, desde dónde queremos que nos haga el trazado. Obviamente va a tomar como punto de arranque el lugar donde se hizo clic, y si queremos que preserve las proporciones, en este caso le vamos a decir que sí, y lo que queremos es que tenga 400 píxeles. En este caso, ya por defecto, está reconociendo que la forma del peón tiene una proporción de 3:1. En este caso, yo voy a poner 400. Estamos trabajando en píxeles. Podemos poner el tamaño que queramos. Si estamos trabajando en centímetros, podemos trabajar en centímetros. Fíjense que automáticamente, al tener tildada la opción preservar proporción, nos da el ancho que va a tener. En el alto definí 400 porque el canvas que acabo de realizar tiene 500 por 500. Fíjense que me lo hizo a partir del lugar donde yo hice clic, pero yo lo puedo mover y colocar en el lugar que quiero. Bueno, al igual que en Illustrator, la forma que vamos a
trabajar para realizar la extrusión va a ser media forma. A diferencia de los programas 3D que trabajan con la forma total, en este caso, como yo voy a hacer una forma simétrica, voy a utilizar medio perfil. Cuando terminemos esto, les voy a mostrar un otro objeto creado con este mismo proceso, que fue sacado de una revista norteamericana, Photoshop User, pero la idea es que ustedes vean que más allá de la forma que hagamos, podemos hacer una dona. O sea, imagínense que están haciendo un fotomontaje con Homero Simpson, podemos crearle una dona, o una rueda de un auto. En el caso, ahora se me ocurrió el peón por el tipo de textura que le voy a aplicar, para que vean cómo se le aplica la textura. En el caso de la copa que van a ver a continuación, tiene un efecto cerámica, pero se lo podemos modificar también. Los efectos de lo que sería la textura se dan no solamente por la aplicación de la textura en sí, sino también por el tipo de iluminación que se le pone. Si le damos una aplicación o una iluminación opaca, nos va a devolver una textura distinta que si le damos una aplicación brillosa. Imagínense un objeto de jean con mucho brillo, no es realista. Sin embargo, si estamos utilizando una pieza de madera, puede ser una madera laqueada, lustrada, o podemos simplemente utilizar una forma rústica. Bueno, creado esto, lo que vamos a hacer es ir al menú 3D y decirle que queremos hacer una extrusión 3D, se me lengua la traba, de el trazado seleccionado, del Selected Path. Le damos OK y el programa nos va a preguntar si queremos pasarnos al entorno 3D. Obviamente que le vamos a decir que sí, porque vamos a utilizar todas las opciones del entorno 3D. Tenemos el entorno 3D y lo que vamos a hacer ahora es hacer clic en la ventana 3D, y dentro de la ventana 3D vamos a tener una serie de opciones. Esto es todo lo que tenemos en el escenario. Estos son los materiales, esto es el contenido y esta es la iluminación. Y en este caso, como voy a trabajar sobre todo el entorno, yo donde quiero interactuar es en la forma, no en la previsualización. Entonces me paro en la forma y, por ejemplo, entre las cosas que podemos hacer, podemos girar la forma para ver cómo está quedando la extrusión. Obviamente que esta extrusión no es la que queremos, por lo cual lo que vamos a hacer es venir a la opción del menú Propiedades, y vamos a la forma de preseteo de forma, mejor dicho, Shape Preset, que sería lo que en la versión anterior se conocía como Reposé. El Reposé deja de existir en el CS6, pero si estás trabajando con el CS5, podés utilizar todo esto utilizando las opciones Repose. Entonces venimos acá, buscamos la envolvente, que en este caso es esta, y ya tenemos nuestro peón. Lo que nos va a ocurrir es que nosotros podemos decirle cómo queremos que haga la extrusión. Lo podemos hacer mayor, menor, más gruesa, más fina, con otra forma. Fíjense que si yo invierto, le pongo un valor negativo, me cambia la forma del peón. En este caso voy a utilizar una extrusión de profundidad 0 porque yo quiero que tenga la forma real del trazado que acabo de realizar. Puedo mover la pieza, en este caso lo voy a hacer, simplemente para dar una sensación de profundidad. Podríamos, ahí me gusta,
cosita más o menos por acá. Ahí me gusta. Perdón. Y una vez que tenemos hecho esto, vamos a pasar a la parte de textura. Quiero aclarar que lo que vamos a ver en este caso, tanto en el de el peón como en el de la copa, es una forma básica de aplicación de 3D. Si no hiciésemos este paso, tendríamos opciones más profesionales, que al final de este tutorial le voy a mostrar lo que se conoce en inglés como, creo que es Snake Pit o algo así. Ahora no me acuerdo bien la palabra, pero es un adelanto del próximo tutorial donde vamos a utilizar, en vez de utilizar media forma, vamos a utilizar la forma completa y vamos a aplicar la textura desde una forma más profesional dentro del entorno 3D. En este caso, lo que voy a hacer es simplemente pararme en la opción de forma y voy a buscar la forma, o mejor dicho, el material de la extrusión. Yo podría utilizar, como les dije, esto que es la parte profesional, pero en realidad yo no voy a hacerlo desde acá, sino que lo voy a hacer desde Layers. Fíjense que nosotros tenemos este layer que parece que es un objeto inteligente, pero no lo es. Tiene la forma de que nos está diciendo que es un objeto 3D. Y dentro de eso aparece un menú que dice texturas. Una de ellas, que es esta, es la forma. Fíjense, voy a sacar la ventana para que lo vean mejor. Y volvemos acá al objeto 3D. Me paro ahí y me va a mostrar una previsualización de la forma original. Y la segunda opción, que es la que tenemos arriba, es la textura que tiene aplicada. En este caso dice default, o sea que no tiene nada, o sea es una textura nula. Vamos a hacer doble clic y nos va a abrir el objeto de la textura. En este caso voy a cerrar el menú. Nuevamente les pido perdón, me voy a estar pidiendo perdón a cada rato. Y lo que voy a hacer es aplicar una textura de madera. En este caso la textura de madera es más grande, aunque parezca que es más chica, es mucho más grande que la forma original. Y en realidad, como yo tengo que utilizar ese cuadrado, yo voy a centralizar más o menos la textura por acá. ¿Por qué? Porque no me interesa utilizar todos estos nodos ni la forma de la madera cuando se sacó la foto Entonces lo que voy a hacer, voy a achicar un poco esta opción, esta previsualización, voy a agrandar la textura hasta eliminar los nodos. Vamos a agrandarlo un poquito más, ahí está, ahí me gusta, le doy OK. Y para eliminar el excedente, porque si yo llamo la transformación sigue existiendo ese excedente, lo que voy a hacer, y esto forma parte de los tips que le iba a decir que le estoy agregando más allá del tutorial, es hacer una selección total y recortando el sobrante. Para eso vengo a imagen, recortar o crop. Cortar en realidad, porque recortar es trim en español, en este caso es cortar. No hubo ningún cambio, sin embargo, si yo ahora llamo la herramienta de transformación libre, lo que vamos a tener es... Ah, me encantó, no me lo hizo. ¿Por qué no me lo hizo? Es bueno que haya pasado esto. Abramos nuevamente el menú Layers. Cuando apliqué la imagen, yo puse Place. No es que abrí una imagen y la arrastré. Automáticamente, si no lo hemos modificado en la ventana de opciones, cualquier objeto que coloquemos, que hagamos un place en Photoshop, lo va a pegar como objeto inteligente.
Esa opción se puede sacar desde las preferencias. En este caso no lo saqué, así que las tenemos ahí preseteadas. Entonces lo que voy a hacer, voy a rasterizar el layer y ahora sí hago lo que les dije recién, selecciono todo, vengo a imagen, crop, y ahora cuando haga un control T voy a tener solamente la opción de la textura. Cierro esa textura, la voy a grabar obviamente y automáticamente vamos a ver que se aplicó al 3D. ¿Qué ocurre? Ustedes van a decir, pero todas esas rayas que son. Bueno, esto es porque el objeto todavía no fue renderizado. Y el renderizado es la parte más compleja. En realidad, hacer el renderizado es simplemente hacer control una tecla o control alt una tecla. En este caso, no vamos a demorar mucho porque es un objeto muy fácil. Pero cuando yo digo que es complicado el renderizado, me refiero a que es el mayor tiempo de proceso de la máquina. Cuanto más tiempo se deje renderizarlo, mejor resultado final vamos a obtener. O sea que lo ideal es dejarlo renderizarlo bastante. Bueno, yo voy a renderizarlo, voy a cortar el video porque lo voy a dejar bastante y después vamos a seguir con el resultado. El renderizado se puede hacer desde dos lugares. Uno es haciendo clic en esta opción y la segunda es desde el menú 3D venir a la opción Resume Render, como les dije, era Alt Shift Control R. Vamos a continuar renderizando para obtener mejor resultado. Bueno, ya hemos renderizado, en teoría la pieza ya estaría. Ahora le quiero mostrar algunos cambios que podemos hacer. Por ejemplo, las piezas del ajedrez son blancas y negras. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, hacerlas blancas. Otra cosa que quiero cambiar es la veta de la madera. O sea, por un lado me molesta esta raya blanca, que esto tiene que ver con cómo está generada la textura, pero además me molesta que las vetas sean así. Quiero que vayan de forma circular. Para lo cual vamos a la ventana Layers, nuevamente editamos la textura y para cambiar el sentido de la veta lo único que tenemos que hacer es transformación libre y rotar la veta y listo. Ahora bien, yo quiero que la madera sea la madera blanca, para lo cual voy a venir y voy a colocar niveles y en los niveles, vamos a tener acá abajo, vamos a agarrar y vamos a aclarar la imagen llevándola a una madera más blanca. Salvamos y ahora voy a tener, obviamente que tendría que volverlo a renderizar, no es el caso lo que quiero hacer, pero tendría una madera más blanca. Si quiero la madera oscura, fíjense, voy en lugar de aclarar, voy a oscurecer la textura y fíjense que quedó muy rojiza esa madera. Perdón. Para lo cual voy a tener que bajarle la saturación, vengo a Hue Saturation y desde aquí la desaturo, puedo hasta modificarle un poco el tono, ahí me gusta más, tal vez los niveles no tendremos que oscurecerlo tanto, ahí puede ser que ahí me gusta, la cierro y voy a tener la pieza oscura. Bueno, otra de las cosas que vamos a modificar, fíjense que la marquita blanca continúa, voy a hacer una prueba, esa textura la corté en ese momento, vamos a ver si haciendo lo que quiero hacer lo soluciono. Igual es un tema, perdón, es un tema de
la generación de la textura. Vamos a ver si así modifica. A ver. No. Es otro motivo. Bueno, no viene al caso. No lo voy a investigar ahora. Pero bueno, esto seguramente se puede eliminar. Tal vez sea cuando generé la instrucción que no le di el valor que debería. Lo que quiero modificar ahora es la sombra. La sombra proyectada, o la drop shadow en este caso, está un poco dura. Para eso, en vez de pararme en la forma, me voy a parar en la opción de iluminación y fíjense que nos cambian propiedades las opciones. Para esto vamos a decirle que queremos una sombra más suave, de un 50% de suavidad, y nuevamente vamos a tener que renderizar. Pero antes de renderizar, así lo hago una sola vez, también quiero cambiarle la iluminación. ¿Está? Perdón, ahí me equivoqué de la herramienta que agarré. ¿Por qué me está pasando esto? Porque, como les dije, el 3D tiene sus bemoles. O sea, uno tiene que estar utilizando las ventanas constantemente. Para alguien como yo que hace casi 23 años que utiliza el programa Photoshop, estoy muy acostumbrado a trabajar con variables manuales o atajos de teclado sin tener que recurrir tanto a las ventanas. En cambio el 3D utiliza mucho las ventanas. Lo que yo tengo que hacer, además de posicionarme acá, es también posicionarme en la opción de luces. Ahora sí voy a poder modificar la luz. Ahí está, ahí me gustó un poquito más. Entonces ahora sí voy a renderizar. Bueno, fíjense que ya hace un tiempito que está renderizando, cómo la línea esa que molestaba desapareció. Fíjense cómo la sombra quedó más realista. Yo lo voy a parar porque no tiene mucho sentido seguir renderizándolo. Pero bueno, la intención era que viesen cómo cambiando dos o tres tonterías podemos lograr un objeto que podemos integrarlo perfectamente a una foto, como hice en el caso de Bola 8. En este caso estoy creando un objeto más complejo. En el anterior era simplemente un círculo. En este caso estoy creando una forma más compleja. Lo voy a cerrar, lo voy a grabar porque me gustó cómo quedó. Y como lo prometido es deuda, les voy a mostrar la copa. Fíjense, es completamente editable. Lo que voy a hacer, vamos a refrescar el paso a paso. Entonces creamos un documento nuevo, utilizamos una de las formas predefinidas o traemos un objeto creado en Illustrator. En este caso voy a hacer clic, le voy a poner a 150, ok. Le digo que quiero que haga una instrucción de esta capa. Vengo acá, le cambio el modo de la instrucción, le damos esta, acá le vamos a poner 0. Una vez hecho eso, vamos a Layers, reemplazamos la textura, lo que vamos a hacer es colocar la que ofrecieron en la revista, le vamos a poner acá, aquí, Enter, lo cierro, automáticamente, obviamente lo grabo, se aplica y lo que me haría falta hacer es modificarle la iluminación y con eso ya directamente lo puedo hacer. La textura no se aplicó, no sé por qué. Vamos de vuelta a esta capa. ¿Qué
pasó? Algo hizo que no se puede ser que sin querer haya tocado una tecla, no me di cuenta. Como decía el gran Toussaint, puede fallar. Le doy que sí. Ahí se aplicó, bien. Entonces volvemos al menú 3D, venimos a la luz y la podemos modificar. Otra de las promesas fue mostrarle un avance de lo que va a ser el próximo tutorial, así que veámoslo. El próximo tutorial que vamos a ver es esto. Esto, como podrán ver, está completamente editable, pero tiene un toque más profesional en un montón de posibilidades, como por ejemplo que estas letras son tipografía, o sea, son fuentes. La instrucción está hecha en un conjunto y después se separa para que mantengan todas las propiedades, o sea, que todas las letras mantengan las mismas propiedades, y la textura está aplicada de forma más realista, o sea, más profesional a cómo se trabaja en 3D. Pero eso queda para la próxima edición. Gracias por ver mis tutoriales, gracias por ver los tutoriales de PS de Users, y les pido disculpas por mi voz, les pido disculpas porque el sonido está raro, no solo porque yo estoy engripado, sino también porque no me di cuenta que estaba con el aire prendido, lo cual generó un ruido extra que yo no lo oí al tener los auriculares, y en la grabación salió, y bueno, lo intenté corregir como pude, pero no soy un experto en edición ni de video ni de sonido, así que quedó medio raro, pero creo que lo que vale es la intención. Creo que el resultado amerita aguantarse mis fallas como editor de video y de sonido. Espero sus comentarios y será hasta la próxima. Gracias.